primeramente a todos los que nos vean. Quiero que reflexionemos un poco en relación a esta historia que nuestro Señor Jesucristo narró, llamado la parábola del Hijo Pródigo. Y es que, ¿quién no ha tenido una experiencia semejante en algún hogar donde por alguna razón alguno de sus miembros se va, sale de casa, huye de casa y llega a tener una experiencia trágica? Esta parábola es muy hermosa, es admirable, y por eso quiero compartirla para reflexionar un momento delante de Dios. Dice así, en Lucas 15 del 11 voy a leer hasta el versículo 24. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué historia tan fascinante y conmovedora es esta? Es muy conmovedora, porque relata el evento de un hijo, de 2. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo este relato, y el menor determina irse de casa, pero no se irá, sino él piensa no volver, de modo que pide la parte de su herencia, no solo un poco de dinero, sino todo lo que le corresponde. Se dice que era más o menos la tercera parte de lo que el padre poseía. De alguna manera, en algún sentido, el padre, cediendo de una manera compasiva, acepta la petición de este hijo que está asumiendo una actitud de rebeldía, una tendencia de desastre para él. Su padre ha accedido hasta allí, le da la parte que le corresponde. Debió haber sido algo muy rápido. Probablemente el muchacho se puso a vender rápidamente en ofertas lo que le correspondió en tierras o en aspectos materiales, y se fue, dice, a un lugar muy distante, donde él pensó que tendría la verdadera vida, sin normas, sin leyes, sin cuidado, sin vigilancia, donde él se sintiera libre en un sentido total para él, seguramente en su pensamiento. Sin embargo, no sabía que en ese sentido a ese lugar le llegaría el infortunio. ¿De qué manera? Hubo hambre, lo gastó todo, la gente le recibió de seguro bien porque llevaba dinero. Sin embargo, cuando ya no tenía dinero, ya no era bien visto. Así que uno de esos ciudadanos le ofreció un trabajo, cuidar cerdos. Y el contexto de este joven era que no había buena perspectiva, buena relación con este tipo de trabajos. Los cerdos para los judíos eran inmundos, de modo que esto era algo indignante, pero no había más que hacer, no había otra cosa u otra oferta, y había necesidad de comer. De hecho, parece que el hambre era tal que ni siquiera haciendo este trabajo podía satisfacer sus necesidades básicas. Y es en ese proceso donde parece ser
que él llega a una reflexión profunda, volvió en sí, empezó a analizar. En la casa de mi padre los jornaleros tienen todo lo suficiente y yo aquí estoy padeciendo de hambre. Él de seguro que debió haber hecho un análisis más profundo de sí mismo, y en lo que él piensa llega a conclusiones tales como: le voy a decir a mi padre, voy a regresar y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hay una evidencia de que él debió reflexionar profundamente. Él dijo: y le pediré que ya no me tome como su hijo, sino que solamente me acepte como uno de sus jornaleros. Ya no tengo derecho de hijo, pero que me dé por lo menos trabajo para lo necesario, para tener comida, por lo menos. Y no solo se queda en una idea, en una buena intención, sino que emprende el viaje de regreso. Ustedes imaginarán cómo iba en esa vida previa de un cuidador de cerdos. No tenía lo suficiente para comer, de seguro que había adelgazado, sus ropas no eran las mejores, iba descalzo, por lo que dice después el padre. Así que él llega y dice la narración dramáticamente que cuando él estaba aún lejos, el padre lo vio. Aquí es un asunto interesante, cómo es que el padre lo vio. De seguro que este padre compasivo no había perdido la esperanza de poder volver a ver a su hijo en casa, de modo que él lo vio. Es probable que este papá no fuera joven, y sin embargo dice la palabra de Dios en esta narración que él corrió a recibirlo y realizó algunas acciones que son con tal de mostrar esa compasión admirablemente tiernas y amorosas. Lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó. ¡Qué amor de este padre! ¡Cuánto amor! El hijo apenas le estaba diciendo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta allí se quedó en su reflexión, y el padre mandó a sus trabajadores a que prepararan una celebración. Pero antes de eso, vístanlo, porque es hijo libre, y pónganle sus sandalias en sus pies. Él debe tener un anillo como la evidencia de que es hijo. No es un jornalero. Él ha regresado y ha sido perdonado. Todas esas acciones son de uno como padre que perdona al hijo que ha sido desobediente, rebelde, pero ha vuelto en sí, ha regresado. Y el hecho de haber regresado significa mucho. Es la evidencia de que él se había arrepentido. ¡Qué admirable! El hijo pensaba que su padre tal vez le respondería con una actitud de enojo, de reprimenda, de rechazo, de indignación, porque de hecho lo merecía. Por eso le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Sin embargo, creo que lo que menos esperaba era el amor de su padre, la compasión profunda de aquel que le esperaba. Su padre le esperaba en casa. ¡Qué hermoso! Hubo fiesta, hubo celebración. Quizá alguno de los que me vean, de los que reflexionen conmigo, esté viviendo lejos de Dios, esté viviendo lejos de sus normas, esté alejado de Él, no ha tenido interés de considerar lo hermoso que es vivir al interior del seno del Padre, del seno de Dios, del hogar de Dios. Y sin embargo hoy esté reflexionando de que el camino que ha seguido le ha llevado a la ruina, de manera personal, de manera familiar, de manera laboral, de manera económica. Y no tiene muchas opciones. De hecho, si reflexiona como este muchacho, la única manera de tener una verdadera restauración es regresar al seno de Dios. Llegar a Él y de manera real desde el corazón confesar que ha hecho mal y que efectivamente no tiene derecho de ser llamado su hijo. Que le haga como uno de sus jornaleros. Con ello, el Señor demuestra que aquel que intente, que determine, que procure volver a Él, de seguro que Él le recibirá con tanto amor, con tanto afecto, que le hará como su hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz por los pecadores. De modo que el que venga a Él, el que vaya a Él, tendrá perdón, recibirá el perdón y la adopción de hijo de Dios. Quiero leer un poema anónimo que es interesante.
Dice así: busqué al Señor y después me di cuenta que Él movió mi alma a buscarle, porque me buscaba. Oh verdadero Salvador, no soy yo quien te encuentra, no, yo fui hallado, fui por ti encontrado. Que el Señor los bendiga. Cuánto deseo que alguno que nos ve reflexionando conmigo vuelva al seno del Señor y crea en Cristo Jesús y sea recibido como hijo de Dios. Amén.